Buenas tardes, mi nombre es Alba Dayana Guevara Carreño. Mi nombre es José Manuel Carreño Perea. Mi nombre es Valentina Cristacho Waldron. Mi nombre es Sebastián Huecheta Aaron. Y vamos a presentar lo que es lancha con motor a vapor. Bueno, entonces a lo largo de la exposición se van a encontrar 5 puntos principales, desde antecedentes a conclusiones del proyecto de la lancha con motor a vapor. Primero que todo, tenemos que entrar en contexto sobre los conceptos que se requieren para dicha investigación, empezando por los principios físicos de la máquina de vapor. Estas máquinas de vapor pertenecen a la familia de los convertidores de energía química en calor y después el calor en energía mecánica. Calor de reacción. Una de las aplicaciones del calor de reacción es el implemento de aparatos que soporten temperaturas muy altas sin que puedan ser alteradas, ya que conociendo el calor específico se puede tener la seguridad de poder usar ciertos materiales al momento de hacer experimentos o fabricaciones a temperaturas altas. Otra de las aplicaciones es el uso de automóviles y medios de transporte a vapor, ya que usan la combustión de cierta materia en una determinada temperatura y la presión para hacer trabajar un pistón y así poder hacer girar las ruedas. La entalpía es una función de estado de la termodinámica donde se relaciona su variación con la cantidad de calor expresado durante una transformación isobárica, es decir, a presión constante en un sistema. Esto se divide en tres casos: termodinámica, química y estándar. El rendimiento de eficiencia de una máquina térmica es la relación entre la energía que deseamos obtener de dicha máquina convertida en trabajo realizado. La primera ley de la termodinámica es fundamental para extender tales procesos y es una extensión del principio de conservación de la energía. Es decir, el cambio de la energía interna de un sistema es igual al calor añadido al sistema menos el trabajo realizado por el sistema. El calor de combustión de una sustancia es el calor de reacción que se obtiene de la oxidación de la sustancia con oxígeno molecular. El calor de combustión aceptado de ordinario es el que resulta de la combustión de un mol de la sustancia en su estado normal a 25 grados centígrados y a 1 atmósfera, comenzando y terminando la combustión a la temperatura de los mismos 25 grados centígrados. Bueno, también para el proyecto de la lancha encontramos importante las leyes de la termodinámica, puesto que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. También se encuentra que se puede pronosticar el estado de equilibrio y es posible calcular la máxima eficiencia y una conversión de la energía química de los combustibles en energía mecánica. Y asimismo el equilibrio entre el calor del agua y el calor de la lancha, para que éste pueda estar en reposo en el agua y luego en movimiento. Y finalmente también se puede llegar al cero absoluto, lo cual es un postulado que hizo NER, alcanzando un número finito de procesos físicos. La convección es uno de los tres métodos de transferencia de calor que funciona particularmente en fluidos y que transporta el calor por medio de corrientes de convección. Esta se puede clasificar en convección forzada o convección natural. Referente a la conductividad térmica, se tiene en cuenta que es una propiedad física de los materiales que mide la capacidad de conducción de calor. Y en otras palabras, la conductividad térmica es también la capacidad de una sustancia para transferir energía cinética. Para este caso se tomó el material de aluminio con una conductividad de 237. La capacidad calorífica es una constante de proporcionalidad entre el calor que un objeto absorbe o pierde y el cambio de temperatura resultante, siendo a su vez una propiedad extensa de la materia, por lo que es proporcional al tamaño del sistema. Para entrar en contexto, el funcionamiento de esta lancha a vapor consiste en generar movimiento por medio de un motor casero creado por una plancha metálica. Como objetivo general, tenemos identificar por medio de conceptos y prácticas las características térmicas que presenta una lancha a vapor casera. Y como objetivos específicos tenemos el primero, que es determinar la conductividad térmica experimentada por el material, en este caso es el aluminio. Segundo, calcular el trabajo efectuado por la lancha a vapor. El tercero, determinar la eficiencia empleada por la lancha a vapor. El procedimiento que utilizamos para realizar esta lancha fue, primero que todo es con materiales reciclables. Lo primero que hicimos fue, por medio de una botella personal reciclada, le abrimos un orificio en la parte superior. Después de esto cortamos una lata de cerveza haciendo una medida de 6x16, un rectángulo de 6x16, el cual lo partimos en la mitad y lo pegamos con pegamento especial que soportara más de 100 grados centígrados, super bonder y bicarbonato, para que de esta manera no quedara ningún orificio donde se fuera a salir el aire. Después de esto metimos los coditos de los pitillos con codo a una medida de 4 centímetros dentro de la lata y le abrimos otro orificio en la parte inferior de la botella en el cual iban a salir el codo del tubito para que este fuera el desfogue de nuestro procedimiento. Después de esto recortamos el pedazo de abajo de la lata de cerveza, dejamos en la parte interior de la botella para utilizarlo como soporte de la vela. Cabe recalcar que esta botella no quedó con ningún orificio porque todos los tapamos con pegamento o con super bonder. El otro procedimiento a realizar era el de los flotadores. Para este se tomaron 6 corchos y de ellos 2 fueron cortados a 45 grados y se pegaron con los demás de una manera sucesiva. Después se toma un trozo de alambre dulce, el cual se le realiza una curva en el centro para atravesar los flotadores. Por medio de agujeros que se realizaron previamente en el centro de los laterales del barco, se inserta el alambre en dirección hacia la popa de la lancha, asegurando la estabilidad y el ángulo correcto. Se alinean los flotadores y se adhieren los alambres al barco y a los flotadores. Finalmente se envuelven los alambres en goma eva por cuestiones de estética.
Bueno, para hallar el calor de una reacción se toman en cuenta las entalpías de formación. Para esta simplemente se tiene una ecuación o reacción química en la cual primero se debe organizar la ecuación y después determinar la cantidad de veces que hay un elemento de cada variable previamente nombrada. Después digamos que hay que revisar la ecuación y digamos que hay como pequeñas operaciones que se deben realizar para tener en cuenta cuánto pesa o qué cantidad hay de cada elemento. Finalmente se tienen en cuenta los datos de las entalpías de formación y se reemplazan para posteriormente ser utilizados aquí en la fórmula de entalpía de reacción y reemplazadas nos dan este valor. Para hallar el calor de combustión de la sustancia orgánica, que en este caso es el metano, se utilizó la fórmula C25H52 y una entalpía de kilocalorie por mol de menos 212,9, que este valor es teórico, y el peso de la sustancia de 10 gramos. Entonces lo que se hizo fue multiplicar los 12 que tiene un carbono por el 25 de la fórmula, el hidrógeno tiene un 1 por el 52 de la fórmula, lo que eso se suma para sacar los gramos de la sustancia. Entonces ponemos los 10 gramos de la sustancia por un mol sobre los 152 gramos que nos dio para cancelar los gramos por menos 212,9 kilocal de entalpía sobre un mol. Esto nos da igual a menos 6,048 kilocal. Por otro lado, se llevó a cabo la práctica de laboratorio de conductividad térmica de la lata de aluminio de la lancha, en el cual esto se hacía para hallar en sí la conductividad térmica y a la vez analizarla de tal manera que nos permita identificar la capacidad de una sustancia para transferir la energía cinética de sus moléculas a otras adyacentes. Los materiales empleados se adquirieron de la Universidad Santo Tomás, sección Tunja, como podemos observar. En el procedimiento, primero que todo se tomó la masa del recipiente donde se introduce el hielo que se va a derretir, el cual fue calculado con una gramera, dando como tal un total de peso de 69 gramos. Segundo, se midió el grosor de la lata apoyándonos de un calibrador, el cual el grosor arrojó una media de 1,5 milímetros. Después se tomó el diámetro de un cilindro de hielo, como se puede observar, dando como resultado en el diámetro 1 78 milímetros, en el diámetro 2 91 milímetros y como diámetro promedio 84,5 milímetros. Hay que tener en cuenta que el hielo se encontraba en una temperatura inicial de 13 grados centígrados. Después de ello, se encendió la cámara de prueba, calentándola hasta que alcance una temperatura ambiente y esta comience a liberar vapor. Luego de que esta cámara ya se encuentre caliente, se comienza a agregar calor a las latas para que se pueda derretir el hielo y de esta manera se le da inicio a la práctica. Luego de esto, se coloca el hielo encima de las láminas de latas y se tomaba como tiempo inicial el momento en el que el hielo se comienza a derretir, que es de 13,50 segundos, y el tiempo final de 10 minutos. Transcurridos los 10 minutos, se toma el cilindro de hielo y se vuelve a calcular el diámetro, en donde nos da un diámetro de circunferencia de 65 milímetros y diámetro lateral de 71 milímetros, dando así un promedio del diámetro de 68 milímetros. Luego de esto está el tomar el peso del hielo posterior al procedimiento, en el cual se resta el peso del recipiente y nos da 54 gramos. Los datos calculados en este laboratorio fueron los siguientes. Primero que todo, le tomamos el diámetro al hielo, el cual dio un resultado de 76,25. Posteriormente fue necesario calcular el área superficial por donde fluye el calor a través del hielo. Simplemente se utiliza la fórmula del área de circunferencia, que nos da un valor de 45,663 centímetros cuadrados. En esta práctica también se requirió hallar lo que es R sub A y R, las velocidades a las que el hielo se derrite antes y después que el vapor estaba encendido, dando como resultado R sub A 1,5 gramos sobre segundos y R 4 gramos sobre segundos. Posteriormente se pide hallar R sub 0, la velocidad a la que el hielo se derritió debido al diferencial de temperatura. Entonces lo que se hace fue restar los dos datos antes mencionados, que es R sub A y R, dando como resultado 0,375. En el quinto punto nos pedían calcular K, es decir, la conductividad de la muestra, la cual hicimos por la siguiente fórmula, donde nos dio que la conductividad es de 0,00986 calorías por centímetros al cuadrado. En la siguiente tabla que podemos observar, tabulamos los datos que hallamos, como la altura, los diámetros, el tiempo, la masa y entre otros. En el proceso de combustión de la vela, lo que hicimos fue tomarle la temperatura desde el minuto 1 hasta el minuto 7, donde fue aumentando escalarmente la temperatura
temperaturas de 213 grados centígrados hasta finalizar en 214,7 grados centígrados. En el proceso experimental que lo hicimos en las instalaciones del laboratorio de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja, lo hicimos también el mismo procedimiento, pero con una vela tomada del laboratorio, donde hicimos el mismo procedimiento de toma de temperatura desde el minuto 1 hasta el minuto 7 de una forma escalar, donde tomó una temperatura inicial de 223,0 grados centígrados hasta 224,7 grados centígrados. El cálculo del trabajo se realizó basándose en la fórmula de fuerza multiplicada por distancia recorrida por un cuerpo. En este caso, la fuerza que se adoptó fue el peso, debido a que esta se ve afectada por la fuerza de gravedad, dándonos un resultado de 0,9, tomando en cuenta que la masa original de todo el barco era de 100 gramos, que es equivalente a 0,1 kilos. Finalmente, multiplicándolo por 0,6 metros, que es total la distancia recorrida por el barco, nos da un total de trabajo de 0,54 joules. Finalmente, se identificó en la vela que a mayor masa, menos movimiento, puesto que no es proporcional implementar un mayor peso al resto del montaje, ya que este dificultaría el movimiento de la lancha al recorrer una distancia determinada. La lancha a vapor se presenta como un proceso irreversible, ya que no se puede revertir tanto el sistema como el entorno en sus condiciones originales. Se identificó que el vapor se enfría lo suficientemente para crear un vacío parcial que rellena el pitillo con agua y el ciclo comienza de nuevo hasta que se agote la fuente de energía, que en este caso es la vela.